¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vox, este podcast que hemos iniciado y que tiene como objetivo conocer un poco mejor, más de cerca, a los distintos presidentes de parlamentos autonómicos que desempeñan cargos electos de Vox. Y hoy nos acompaña en este estudio, y es un auténtico placer tenerle, a don Carlos Pollán. ¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días. Hola, buenas tardes. Nacido en León en 1967, hijo de minero, padre de 2 hijos, graduado social, colegiado, grado en Derecho. El actual presidente de las Cortes de Castilla y León ha desarrollado su actividad profesional en el área de la asesoría laboral, dirigiendo su propia empresa durante más de 25 años. Por lo tanto, nadie le puede negar que no conozca bien la empresa. Además, durante muchos años ha estado vinculado al mundo del deporte, en concreto al balonmano. Ha sido en concreto jugador profesional, entrenador y presidente del club de balonmano Ademar León entre 1986 y 2013, que es también bastante tiempo y que me imagino, don Carlos, que la práctica profesional del deporte le da a uno valores también, ¿no? Bueno, muchos. Yo creo que el deporte es una de las principales actividades que te inculca muchos valores: compañerismo, deportividad, trabajo en equipo. Bueno, creo que a los que hemos practicado el deporte en los distintos ámbitos, incluso en la dirección de los clubes, bueno, pues nos ha dejado mucho pozo para nuestra vida y la ha marcado, desde luego. ¿Y sirve también para la empresa? O sea, cuando uno ha hecho deporte después, cuando está al frente de una empresa, ¿eso se nota también? Yo creo que sí, sobre todo por lo que te decía antes, porque yo creo que por lo menos el deporte en equipo, que es el que yo he practicado, lógicamente es básico el conocer a tus compañeros, apoyarte en ellos y sacar lo mejor. Al final, un equipo, cualquier deporte, saca lo mejor de cada uno, y yo creo que eso es muy importante también para las actividades empresariales. ¿Cómo entra Carlos Pollán en política y, en concreto, por qué Vox? Bueno, entra en política por convicciones personales. En el año 2017, ya te digo que por convicciones personales, por la situación que estaba viviendo el país, por lo que yo veía a mi alrededor, bueno, pues me llevó simplemente a ser un afiliado más del partido, porque Vox compartía pues muchos de los principios que yo pensaba que había que defender: la unidad nacional, el Estado de Derecho, la propiedad privada, la libertad, como esa palabra tan grandisonante que muchos la utilizan sin conocer su verdadero significado. Y bueno, pues me llevó a afiliarme, pero sin ninguna pretensión de aspirar a nada, sino un afiliado de base más, por colaborar con un partido político que creía que se ajustaba a mis convicciones personales y a lo que yo estaba viendo. Todo eso me ha llevado hasta aquí, ¿no? La gente que estaba en el partido en León, bueno, pues contactó conmigo, yo me presté a colaborar y bueno, pues todo ha sido un proceso que me ha llevado hasta donde estoy, que estoy encantado y súper agradecido a mi partido y a mi presidente que ahora me tenga y me haya colocado donde estoy con una gran responsabilidad. Como decíamos hace un momento, el objetivo que tiene este podcast es dar a conocer la institución, que yo creo que sigue siendo un tanto desconocida, y sobre todo, subrayar la importancia objetiva que tiene que Vox presida la segunda institución más importante de una comunidad autónoma después del gobierno regional. ¿Qué significa en lo concreto esa importancia? ¿En qué radica esa importancia de que Vox esté al frente de esta institución? Los parlamentos autonómicos es, como bien has dicho, la segunda institución de las comunidades autónomas, y creo que sobre todo lo que supone es el afianzamiento de nuestro proyecto. Es decir, que esos pactos de gobierno que tenemos en distintas comunidades autónomas nos lleve a presidir los parlamentos autonómicos, creo que supone un paso más en el afianzamiento y en el crecimiento de Vox como alternativa verdadera en este país a las políticas que estamos viviendo. Creo que todos los presidentes estamos realizando una gran labor, difícil en muchos momentos por todo lo que ha supuesto la irrupción de Vox en la política nacional, en la política autonómica, pero desde luego que creo que estamos haciendo una gran labor y supone un afianzamiento, yo creo, que del proyecto de esos pactos de gobierno, y más en nuestra comunidad que bueno, pues fue, como bien sabes, fue la primera, fue la que abrió el paso para los distintos gobiernos, y sobre todo que supone que nuestros votantes vean que verdaderamente votar a Vox es eficaz y es bueno para
para el afianzamiento de sus convicciones y de nuestras ideas. En Castilla y León, ya lo saben todos nuestros espectadores, hay un presidente del Partido Popular, Fernández Mañueco, y un vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo. Le quería preguntar en concreto cómo está siendo la relación como socios de gobierno en su región entre ambos partidos y si cree que está siendo, sobre todo, y lo más importante, eficaz para resolver los problemas de la gente. Bueno, como decía antes, fuimos los primeros. Yo creo que para analizar esa pregunta hay que tomar como punto de partida ese dato, ¿no? Fuimos los primeros, fue no es fácil, ¿no? un momento complicado, era la primera vez que PP y Vox gobernaban una comunidad autónoma y hacían caso a sus votantes. Yo creo que es un problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Que el PP hay determinados sitios en los que no asume que tenemos que compartir, aun siendo partidos distintos en muchas cosas, pues sí que debemos de atender a los votos de los ciudadanos y atender a lo que ellos quieren. El comienzo fue complicado, fue una situación nueva, complicada. Tuvimos el foco mediático sobre el gobierno de Castilla y León durante más de un año. Desgraciadamente no se pudo repetir en junio del 2022 en las elecciones andaluzas la misma situación y nos llevó a tener el foco mediático sobre nosotros durante más de un año, hasta que se ha producido en determinados sitios. Yo creo que la relación ahora mismo en Castilla y León está estable, cordial, preocupados cada uno de sus partes de gobierno de afianzar su proyecto, de cumplir el pacto de gobierno en todos sus puntos, y nosotros dentro de nuestras consejerías pues trabajando por el bien de todos los castellanos y leoneses, y el gobierno en su conjunto yo creo que está haciendo una buena labor y está siendo bien considerado por parte de todas las personas que viven en Castilla y León. Hay algunos parlamentos regionales, estoy pensando por ejemplo pues Cataluña o Vascongadas, donde las presidencias de las cámaras son quizá demasiado permisivas, incluso podría decirse que colaboran con ese cordón sanitario contra Vox. ¿Cómo reaccionaría, pongamos un poco en esta hipótesis, si esto ocurriera en el Parlamento de Castilla y León? ¿Usted aceptaría un cordón sanitario contra Vox? Bueno, yo no. Desde luego que no lo aceptaría. Y sobre todo no lo aceptaría porque es curioso que los que se arrogan ese poder de que la democracia es lo que ellos piensan y las instituciones son lo que ellos piensan, son los que verdaderamente luego incumplen con todas esas cosas. Yo desde mi posición estoy intentando hacer una labor ecuánime con todo el mundo. Hay veces que he tenido problemas incluso con mis propios compañeros de partido, pero bueno, entendiendo que la labor de los presidentes de los parlamentos no es fácil en determinados momentos, y menos en los primeros parlamentos que estamos presidiendo nosotros. Pero desde luego que no es de recibo lo que está ocurriendo en determinados parlamentos y la situación que se está dando con nuestros compañeros en determinados parlamentos sufriendo esos cordones sanitarios. Hoy precisamente he leído una noticia ahora en Cataluña que me hace gracia porque Esquerra Republicana, Junts, el Partido Socialista de Cataluña dicen que no van a pactar nada con nosotros. Bueno, tampoco hace falta que nos lo digan porque nosotros tampoco vamos a pactar nada con ellos, ¿no? Pero bueno, sí que esas situaciones que se están dando en determinados parlamentos son tristes, y sobre todo por lo que te decía, que ellos, bueno, parece que la democracia son ellos y los demás no somos demócratas, cuando son ellos los que los principios democráticos no los cumplen. Castilla y León es una comunidad maravillosa. Quienes tenemos la suerte de conocerla un poco lo sabemos muy bien, pero naturalmente hay problemas. ¿Cuáles serían ahora mismo esos principales problemas que afectan a la mayoría de ciudadanos? Bueno, creo que son los mismos casi genéricos de todos los sitios, ¿no? Tenemos un problema muy grande de despoblación, un problema muy grande para los jóvenes con el acceso a la vivienda y el acceso al empleo. Creo que son pues circunstancias que son comunes a todos los sitios, y sobre todo en Castilla y León tenemos un problema muy importante ahora mismo, que es todo lo que está sufriendo el sector primario. Somos una comunidad muy fuerte en cuanto a agricultura y ganadería, en cuanto al sector primario y de primera transformación, y bueno, pues lo que están sufriendo los agricultores y ganaderos está siendo muy duro de trabajar contra ello. Nosotros desde nuestras propias consejerías, bueno, pues estamos trabajando fuerte en ese sentido, y creo que la población de Castilla y León está siendo consciente del esfuerzo que se está haciendo. ¿Cuáles son, así a grandes rasgos, las soluciones que está aportando Vox, por ejemplo, a esos dos problemas? El tema de la despoblación, pues un problema
extendido a otras regiones, no es exclusivo desde luego de Castilla y León. Bueno, en cuanto a la despoblación, como decimos, es un problema genérico, pero sí que se está trabajando con la eliminación de impuestos, con la bajada del primer tramo del IRPF, fomento de las políticas de natalidad, bono nacimiento, la reducción del gasto superfluo político en cuanto a la reducción de los sindicatos, de las subvenciones a los sindicatos y patronales, que fuimos pioneros en tomar esa decisión. Ya van más de 41 millones de euros que se han reducido a los sindicatos y que se han dedicado a políticas de empleo, a políticas de natalidad, incentivos a las mujeres deportistas para que, si son madres, no pierdan sus ingresos por esa natalidad. Como le digo, el bono nacimiento. Hay un montón de ideas que están funcionando y que también a nivel de industria y comercio pues está trabajando los incentivos al pequeño comercio, la reindustrialización. Somos una de las comunidades con los índices de paro más bajos de toda España, casi 3 puntos por debajo del índice nacional. Y a nivel del sector primario, nuestra Consejería de Agricultura y Ganadería está haciendo una labor pues muy importante. Se lo digo sobre todo porque, vistas las movilizaciones que ha habido de los agricultores y ganaderos, yo he estado con nuestro consejero de Agricultura y Ganadería en muchos sitios y no tiene ningún problema en poder hablar con los agricultores y los ganaderos que se manifiestan, porque saben que se está haciendo un esfuerzo muy importante. Hemos sido la comunidad que antes ha pagado los adelantos de la política agraria común, de la PAC, a nuestros agricultores y ganaderos. La política de regadíos, más de 100 millones de euros en estos 2 primeros años en renovación de regadíos. Hay un plan de balsas que se ha empezado este año, mientras en otros sitios estamos tirando embalses. Bueno, pues la Junta de Castilla y León tiene un plan de balsas que va a invertir más de 5 millones de euros en estos 2 primeros años para construir balsas para gestionar el agua. Creo que se están haciendo muchas cosas y que están siendo muy buenas en nuestras consejerías, y no me gustaría dejar de fuera tampoco a la Consejería de Cultura y Turismo, de Cultura, Turismo y Deporte, porque somos la comunidad líder en turismo interior. Se ha recuperado las edades del hombre, se está desempolvando un montón de expedientes de bienes de interés cultural que estaban muertos en los cajones con el patrimonio que tenemos en Castilla y León. Creo que se están haciendo muchas cosas y nuestra aportación al gobierno está siendo muy importante. ¿Y cómo se ve desde su comunidad autónoma la situación política general con este gobierno casi incalificable de Pedro Sánchez? Bueno, pues entiendo que como la está viendo todo el mundo. Es decir, estamos sufriendo un ataque a la Constitución, un ataque al Estado de Derecho, que antes se intentaba difuminar de alguna manera. Ahora es absolutamente claro y contundente. Yo he tenido ciertas polémicas, se ha criticado mi posición institucional en determinados actos que hemos tenido en la comunidad. Bueno, pues curiosamente, sin yo dirigirme a nadie en concreto, se han dado por aludidos grupos parlamentarios que entiendo por qué se dan por aludidos, porque yo no me he dirigido a ellos directamente, pero ellos han asumido como propio lo que yo he dicho. Hace unas semanas había un congreso de constitucionalistas en las Cortes de León, que las Cortes de Castilla y León han estado abiertas para todo el mundo que quiera hacer cualquier acto, hasta para ir a insultarme a mí, también le hemos abierto el Parlamento. Y bueno, pues en mi intervención hice una defensa del juramento que yo hice al tomar posesión, de la defensa y el acatamiento de la Constitución. Bueno, pues hubo una serie de participantes que se levantaron y se fueron, cuando lo único que hice es decir que yo en mi actividad iba a estar siempre en defensa de la Constitución, porque así lo había jurado al acceder a mi cargo, y lo iba a seguir haciendo. Es preocupante, es muy preocupante. Antes de ayer mismo he recibido, igual que otros compañeros presidentes de parlamentos, una carta del ministro de la Verdad, diciéndome que, bueno, pues que tenía que acatar y tenía que respetar el informe de los relatores famosos de la ONU sobre la ley de concordia. Me parece lamentable. Me parece lamentable las injerencias del gobierno central en la labor legislativa de los otros parlamentos, cuando ellos, bueno, pues se piensan que son
los que más defienden la Constitución y defienden el Estado de Derecho. Pues don Carlos Pollán, ha sido un auténtico placer tenerle en el podcast de Vox. Pues igualmente, muchas gracias. Muy amable. Creo que se ha cumplido el objetivo de que nuestros espectadores conozcan un poco más a esta persona y a la figura institucional de la presidencia de las Cortes de Castilla y León. Vamos a continuar más adelante con más episodios con el mismo objetivo, con el de acercar las instituciones a los ciudadanos.